Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para hablar de todo sin restricciones. Mis invitados de hoy, cuatro periodistas económicos. Nos acompaña Rodrigo Torres, director del portal Valora Analytic y un hombre con una experiencia muy interesante en periodismo económico. Bienvenido, Rodrigo. Carlos, gracias por la invitación. Nos acompaña también Edgar Leighton, periodista económico y actualmente jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Capital, pero con una experiencia importantísima en televisión, en prensa escrita, ejerciendo el periodismo económico. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por su invitación. Nos acompaña Víctor Grosso, director de contenidos de dataifx.com, director también de contenidos del canal de televisión económico Data IFX Televisión, colaborador para Blue Radio en las mañanas, colaborador para Caracol Noticias en periodismo económico. Víctor, ¿qué tal? Hola Carlos, un placer verlo así sea por estos medios. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Y nos acompaña Osvaldo Peña, presidente de la Asociación de Periodistas Económicos. Todos bienvenidos. Y quiero saludar a Rodrigo Torres y a todos con una pregunta para que entremos un poco en confianza. ¿Cómo los sorprendió esta cuarentena, esta crisis del coronavirus y qué planes de pronto les afectó? Rodrigo. Bueno, Carlos, digamos que afortunadamente Valor Analytic es un medio digital virtual, remoto desde que nació, porque para los que no saben, Valor Analytic nació en Medellín. La oficina central de Valora está en Medellín, pero yo dirijo el contenido desde Bogotá, entonces ya estábamos habituados a trabajar desde la casa o remotamente en eventos, en viajes. Realmente no ha sido un impacto en ese sentido. Sí ha sido un impacto en cuanto a que claramente el trabajo se triplicó, se cuadruplicó en menos de un mes. Muchas noticias desde el gobierno, muchas noticias desde las empresas. Ese ha sido como un impacto fuerte. De resto ha sido todo dentro de lo normal que veníamos aplicando hace 2 años. Bien, Edgar, ¿lo sorprendió esta cuarentena? De pronto, digamos, lo tomó con ahorros y no lo ha afectado tan fuerte. No, yo creo que económicamente ha afectado a todas las personas y a todas las empresas del país. Los flujos de caja están ajustados hasta para los que más tienen como para los que menos tienen. Efecto, la salida a la calle, que uno está acostumbrado a estar en calle. Adicionalmente, el tema del sol, que también lo necesita la piel, lo dicen los médicos, lo dice mi esposa. Las reuniones presenciales, que ahora se volvieron reuniones por Zoom, pero realmente pareciera más productivas. Pero cuando usted se da cuenta, en ciertas ocasiones las reuniones por Zoom están demorando 3 o 4 horas y son menos productivas que incluso las reuniones presenciales de 5 minutos y las relaciones personales. O sea, voy a sonar un poco antipático, pero cuando usted tiene una persona viéndole la cara en su escritorio y está haciendo una entrevista, difícilmente usted lo ataca tan fuerte. Cuando está por teléfono, cuando está por Zoom, las cosas cambian bastante. Entonces, sí ha habido un giro de 180 grados en este tema. Bien. Y Víctor, ¿cómo lo sorprendió esta cuarentena? No, digamos que en términos generales muy parecido a lo de Rodrigo, podemos trabajar teletrabajar casi que la gran mayoría del tiempo, a diferencia pues de algunos momentos en el día donde tenemos que cumplir con unas alianzas informativas, pero apenas se decretó, o 2 días antes de que se decretara la cuarentena, todo el equipo que trabaja con nosotros en Data IFX pues se fue para sus casas y empezaron a teletrabajar, ha fluido muy bien, eso sí, se ha triplicado el trabajo, el flujo de información desde los mercados internacionales, desde lo que tiene que ver con las empresas internacionales, las empresas locales, el gobierno nacional, los gobiernos internacionales, en fin, y esto va para mucho rato. Y Carlos, es un tema, digamos que no nos tomó mucho por sorpresa. Yo llegué de vacaciones más o menos, si mal no recuerdo, como el 12 o el 13 de enero de este año. Siempre tomo como vacaciones finalizando el año. Y recuerdo, no sé muy bien, ya uno empieza a olvidar muchas cosas, pero ese primer día o los 2 o 3 siguientes días me empiezo yo a encontrar con información de los mercados asiáticos que empezaron a derrumbarse. De pronto Rodrigo también se dio cuenta y empezó como a aparecer en el panorama el tema de un virus chino. Y empezaba uno como a mirar, pero ¿qué es lo que está pasando? Obviamente uno lo veía como tan lejano y no se iba a imaginar que eso iba a llegar aquí en algún momento y que iba a generar los estragos que está ocasionando. Y desde ese momento hasta hoy no hemos dejado de hablar del coronavirus absolutamente todos los días.
Bien, señor Osvaldo Peña, presidente de la Asociación de Periodistas Económicos, ¿cómo lo sorprendió este virus? ¿Lo perdimos o lo tenemos? Yo no lo escucho. No, yo tampoco lo escucho. Parece que congeló. Don Osvaldo, ¿está ahí con nosotros? Algo que Sí, no es muy bueno. ¿No me ven? sí. ¿Cómo lo sorprendió? No importa. Hable que ahí lo tenemos en pantalla. Vale, listo. Pues a mí en lo personal, digamos que yo siempre me he dedicado a mis actividades como periodista, pero también como empresario. Digamos que en lo personal sí un poco desconcertado porque después de 20 o casi 30 años de trabajo en nuestra empresa, pues este era el mejor año, por lo menos así se presentaba los primeros meses, y después de muchos años de estar muy quietos en el crecimiento del negocio, pues veíamos un crecimiento bien inusual para este año, y pues nos duró la alegría 2 meses, 3 meses, porque ya volvimos un poco a aterrizarnos en temas de cifras y en temas del manejo empresarial, y pues va a ser duro, ¿no? Va a ser duro reponerse, pero pues igual adelante. En el tema periodístico, pues retomando muchos cosas de información, porque lo que se ve es que hay abundante información para contrastar el tema de si primero la vida o los negocios, ¿no? Entonces yo creo que aquí ya todos estamos en ese dilema de si la vida o los negocios, y en el tema de los negocios, pues hay que mirar a ver cómo funciona sin que se pierda la vida, ¿no? Sí, me gusta eso. Va a ser duro, pero vamos para adelante. Muy bien, señores. Ahondemos en el tema al que vinimos a compartir y a analizar. ¿Por qué creen que está creciendo el periodismo económico? Miren, en las redacciones, cuando reciben jóvenes egresados de las universidades y empiezan a repartir fuentes esos primeros días, esas primeras semanas, y les dicen deportes, sonríen. Les dicen orden público, wow, vamos adelante. Les dicen entretenimiento, dicen, oiga, qué bien, qué chévere. Pero les dicen, cubra la fuente económica porque se nos fue el periodista económico, etcétera, por X o Y motivo, empiezan las caras largas. Pero con el tiempo, con el paso de los días, esas personas empiezan a cogerle amor y empiezan a cogerle cariño al periodismo económico. ¿Por qué cree, primero, que sucede lo otro? ¿Y por qué con el paso de los días aman la fuente económica, Edgar Layton? Bueno, yo creo que la fuente económica siempre desde el colegio es un coco para muchos, ¿no? ¿Por qué creo que los periodistas cuando salen a su primer trabajo le tienen miedo a esto? Porque no hay fundamentales, no hay conocimiento. El periodista per se respetuosamente con muchos, con el respeto de muchos de mis colegas, hay muchos que leen, hay muchos que son juiciosos, pero en la universidad uno se da cuenta que pocos leen incluso noticias, incluso no leen ni siquiera novelas. Entonces, no están preparados, no saben qué es el M1, que es un poco técnico, que es el M2, es un poco técnico, pero hay muy buenos libros que ponen los profesores a leer, porque lo digo cuando me paso en la universidad, y la gente es muy perezosa. Creo que son, o sea, cuando ya pasan a especializaciones, es cuando uno se da cuenta que no ha leído. En especialización, que creo que la gran mayoría de los periodistas económicos la tenemos, llega usted a la universidad y de un día para otro le dejan un paquete así de gordo, y la pregunta puede ser, ¿cuántas páginas tenía el documento? ¿Quién fue el autor del documento? ¿O cuál es la conclusión del documento? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, no leímos. Leen los abogados muchísimo, leen los economistas muchísimo, pero los periodistas no. Por eso es el coco. ¿Por qué se da la vuelta? Porque ya cuando el periodista está cubriendo economía se siente feliz, porque creo que las fuentes económicas son deliciosas, los números no mienten, y adicionalmente hay como un plus, y las fuentes adicionalmente lo respetan a uno. Creo que lo respetan más que en muchos otros casos. Las fuentes se mueven menos, en deporte se mueven mucho las fuentes, en política se mueven mucho las fuentes, en militares se mueven mucho las fuentes. En cambio, en el tema económico hay mucha estabilidad en todo el planeta, y prueba de ello son los presidentes de los bancos centrales, y en el caso de Colombia, el gerente del Banco Central, que tienen periodos fijos. Bien, Edgar, destaco algo que usted acaba de decir. Cuando hacemos periodismo económico y lo entendemos, es delicioso. Muy bien, la misma pregunta para Rodrigo Torres. ¿Por qué cree que pasa este fenómeno? Pues Carlos, yo concuerdo con Edgar Layton
en ese aspecto de que no hay educación financiera desde que uno está en el colegio. Entonces, el coco siempre es la fuente económica y uno dice, listo, me voy cuando recién salga de la universidad, me voy a hacer orden público, me voy a hacer judicial. Yo ya pasé por esas dos fuentes con no muy buenas experiencias. Al llegar a la fuente económica, uno siente el choque, pero eso va en lo que decía también Edgar y en lo que resaltaba Carlos. Hay que capacitarse. Cuando uno se capacita, cuando uno lee y uno empieza a estudiar, yo por ejemplo tengo un curso de trader profesional y eso me ayudó a entender muchísimo mejor cómo funciona la bolsa y a poder explicarle a los lectores qué es lo que yo quería darles a entender. Pero el problema de la capacitación y de la educación financiera desde el colegio tiene un problema grave para toda la ciudadanía y eso se refleja en los periodistas económicos. A uno le toca escribir demasiado aterrizado todo lo que escribe. Entonces, eso es una barrera porque uno no siempre puede escribir muy aterrizada, por ejemplo, una decisión de tasas del Banco de la República o una decisión de por qué el petróleo está en precios negativos hace unos días. Eso no es tan fácil de explicarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe economía, porque no hay educación financiera desde el colegio. Sin embargo, y con eso coincido también con ustedes, es que cuando uno ya conoce la fuente, se vuelve realmente gratificante porque las fuentes económicas son, uno, muy agradecidas, dos, le permiten a uno conocer una amplia variedad de temas muy interesantes, viajar mucho, conocer muy buenas fuentes y tener muy buenas experiencias en el sector. Bien, Víctor, ¿qué puede aportar a este tema de que primero miedo y luego cariño a la fuente económica? Pues Carlos, yo no he tenido la oportunidad de trabajar en otras fuentes y por eso, pues digamos, no tuve como, no tengo como la forma de comparar por qué no y por qué sí después. Pero esa misma pregunta se la he trasladado a algunos amigos que conozco de otras fuentes y básicamente yo puedo coincidir es que como que existe un miedo dentro de lo que me dicen por los números, un miedo inicial, es un miedo inicial por los números y por la exactitud en que desde la fuente económica se deben trabajar los números. Esta semana veíamos, y pues no quiero criticar a ningún medio, pero bueno, nos pasa a todos, digamos. Alguien por ahí ponía que tal indicador fue de 0, tanto, y no, era más bajo. Y eso generó, no se imagina, por unas décimas generó un impacto, porque se lo atribuían a un gran personaje, un impacto impresionante y todos, ¿cómo así? Pero si hace 3 días nos habían dicho que era unos punticos más abajo y porque ahora está diciendo que es uno, pero en términos económicos tienen que ser tan exactos los números que cualquier diferencia pues genera un impacto, inclusive puede tener impactos si el medio, digamos, tiene mucha credibilidad sobre el movimiento de los activos, de la bolsa de valores, de los títulos de deuda pública, etcétera, donde la gente, digamos, las audiencias necesitan datos certeros y datos exactos para tomar decisiones de inversión. En fin, entonces es como ese primer miedo al número. Pero yo les digo, hombre, pero es que los números están en todos. O en un mundial de fútbol, pues no hablan de estadísticas y cuántos goles y tienen que hacer sumas y restas matemáticas y en todas las fuentes. En fin, creo que un poquito de miedo al número y a la exactitud con que hay que manejar el número. Pero después nos ha pasado, y ya termino con esto, con muchas personas que han trabajado en Data IFX, que sienten ese susto. Empezamos a hablar, cuando arrancan a trabajar y a enfrentarse con la fuente, empezamos a hablar, por ejemplo, del tema de la inflación, el costo de vida. Y cuando uno les dice inflación, Dios mío, empiezan a sudar, dicen a veces que no pueden dormir, que porque les preocupa que al otro día no pueden informar. Pero cuando empiezan a entender el tema y empiezan a cogerle gusto y empiezan a ver que esto tiene relación después con las tasas de interés, con el crédito que esa persona después va a adquirir en el banco, en fin, porque no solo aprende para contárselo a la gente, sino que aprende para sus finanzas personales, le cogen un gusto enorme a esta fuente y muchos de esos compañeros, y a mí me genera mucho orgullo, están trabajando en este momento en otros medios, inclusive económicos, y dicen que no se ven cubriendo otra fuente distinta, que le han cogido un cariño, sacan unos artículos muy buenos, impresionantes, y digamos, ese es el temor inicial, pero después todo se soluciona y el amor por la fuente es muy notorio.
Bien, amor por la fuente. A Osvaldo le cambio la pregunta. Desde la Asociación de Periodistas Económicos, ¿están haciendo algo para capacitar a los nuevos periodistas, para tener una constante enseñanza, actualización, para que estos muchachos ejerzan muy bien en los medios el periodismo económico? Bueno, en la Asociación de Periodistas Económicos no es que tengamos muchos muchachos, ya hay más bien generaciones antiguas y generaciones de 20, 30 años de periodismo económico son las que predominan dentro del grupo de afiliados. Pero sí, en el pasado no muy reciente, se han hecho esfuerzos grandes de capacitar a los periodistas a través de convenios con universidades, por ejemplo, con la Universidad de La Sabana, con la Universidad de Externado, alianzas con gremios como Asobancaria, como Asofondos. Hemos tratado siempre de establecer una línea de trabajo muy en equipo con esas instituciones que a su vez son fuentes para lograr construir una mejor información desde el punto de vista económico y darle una mejor capacitación a los periodistas que nunca sobra, ¿no? Finalmente, los temas económicos se mueven mucho y que la realidad actualmente. Entonces sí hay un ejercicio interesante de seminarios, de talleres. Vuelvo y digo, en un pasado no muy reciente, en los últimos tiempos ha sido un poco complejo, pero ese es el deber ser, digamos, de la asociación, el bienestar de sus asociados, entre ellos el tema de la actualización y de la Bien. capacitación en los temas económicos. Bien. Edgar Layton, y para todos, mire, términos como inflación, tasas de interés, inversionista, bolsa de valores, acción, emprendedor, son términos que ya están en el común de la gente. Vamos de casa, una persona con primaria, con un bachillerato, trabajando. En el día a día ya utilizan estos términos y saben incluso su definición básica, pero por lo menos la saben. ¿Creen ustedes que son los medios de comunicación los que están aportando para que las personas entiendan un poco más esos términos económicos básicos que realmente son el día a día de los colombianos? Los medios de comunicación efectivamente aportan mucho. No obstante, lo importante es tratar desde casa que los niños tengan ese conocimiento básico sobre el tema económico. Entonces, si usted les empieza a enseñar a ahorrar, precisamente acá tengo la billetera de mi hijo. Si usted les enseña a ahorrar, no se la vaya a esculcar, anotan, ¿no? Ni por berraco. Ellos anotan, mira, acá está el hombre anotando cuánto tiene ahorrado y él a veces nos presta. Ejercicios como esos, más ejercicios como el marranito, más ejercicios como que lo vean a uno leyendo, impulsan mucho. O sea, sí, los medios de comunicación sirven, pero es que si ustedes miran, los medios de comunicación aún tienen una falencia y lo que miran las familias es lo que más rating da. Y lo que más rating da no necesariamente es la sección económica de los noticieros de televisión. Hay muy pocos que tienen muy buen espacio en la sección económica. Hay periódicos especializados, hay revistas especializadas, pero televisión le da muy poco tiempo a esto. Entonces yo os invito a que además de los medios de comunicación sean las familias las que le enseñen a sus hijos temas como eso, como el marranito, como ahorrar. Ojalá, yo sé que esto está pasado un poquito de moda, el CDT no está rentando mucho, pero los chinos saben que tienen la plata ahí, para algo sirve, y que lo vean leyendo a uno. Y durante la universidad, insisto, lean mucho, hay muy buenos libros. En las droguerías de la esquina, droguerías grandes, se consiguen libros como 50 cosas que hay que saber sobre economía. Hay muy buenos libros por ejemplo, de crisis importantes de Interbolsa. Hay muy buenos libros que ha emitido el Banco de la República sobre economía y finanzas, que lo tengo allí, que es un libro que vale 30.000, 40.000 pesos en cualquier librería, y ahí define de forma muy básica en qué consiste una tasa de interés, qué es el dinero circulante, qué es la bolsa. Entonces, primero, familia; segundo, colegio; tercero, universidad, porque si no, la especialización nos vuelven ropa de trabajo, y en las oficinas pues nos toca lucharla un poco más para generar mayor credibilidad.
Destaco eso, Edgar. Primero, familia, términos básicos para que los niños vayan entendiendo un poco más. La misma pregunta para Rodrigo Torres. ¿Por qué cree que el común de la gente sabe un poquitico más términos básicos de economía? Pues yo creo que eso va de la mano de muchas cosas, sobre todo de la democratización del teléfono celular y de todo lo que eso implica. Por ejemplo, y obviamente voy a hablar siempre desde la perspectiva de Valor Analytics. Nosotros estamos trabajando con un cliente, y no les puedo contar muchos detalles todavía. Es una aplicación de una de las grandes firmas de economía de Colombia. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Crear una aplicación, ya la crearon de hecho, en la que no solamente usted pueda tener sus ahorros, sino que también le enseñan qué es un fondo de inversión colectiva, cómo se ahorra, cuáles son las mejores opciones dependiendo de su perfil. Y eso va acompañado de contenido supremamente fácil de leer, para que el que recién llega a la aplicación diga, bueno, yo quiero ahorrar, pero ¿cómo lo hago? Entonces, venga, yo leo qué es un fondo de inversión colectiva. O sea, es como un ABC de cómo invertir, un ABC de economía, es un ABC de hacia dónde debo dirigir mi ahorro, si soy un inversionista que quiere pensar en la universidad de sus hijas, por ejemplo, como es mi caso, o pensar en el viaje del próximo año cuando la pandemia pase, y le va diciendo a la gente cómo ahorrar, dónde mete el dinero, cómo lo saca, cómo lo aprovecha, dónde le renta mejor. Eso es primordial, darle herramientas a la gente, porque seamos sinceros, cuando uno entra a la gran mayoría de medios económicos, la información todavía sigue siendo un poco especializada y no todo el mundo lo sabe todavía. Por eso hay que acudir a otras herramientas que le permitan a toda la gente tener más información, más acceso y más conocimiento. Bien, a Víctor le cambio la pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Mire, hace 20 años, 15 años, no había tanta ventana para el periodismo económico. Percepción mía, observo que noticieros, revistas, periódicos que no eran solamente económicos le están dando un poco más de espacio al periodismo económico. Fíjense los noticieros, ahora indicadores económicos presentados, más espacio en radio, más medios digitales nacientes, Valor Analytics, Data IFX, entre otros locales que hacen un aporte muy interesante. Datos de inversionistas de la Bolsa de Valores al año 2005, 300,000. En 2014, 1 millón de inversionistas. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Por qué cada vez más ventana en los medios tradicionales y cada vez más apertura de medios económicos? Pues porque la información económica es fundamental. Por algún tiempo estuvo rezagada dentro de los espacios de los medios que, digamos, que tienen que cubrir todas las fuentes. Pero mire lo que está ocurriendo en este momento. Sí, arrancó siendo un virus, pero el virus llegó primero a Colombia, no necesariamente con el primer contagiado, sino que ya habíamos sido contagiados vía mercados de capitales, cuando el dólar se trepó a niveles históricos, cuando el petróleo empezó a desplomarse, cuando nuestras exportaciones empezaron a verse afectadas, sin todavía tener un caso aquí, ya estábamos sintiendo en nuestros bolsillos el impacto del virus. Y entonces cuando la gente empieza a sentir en sus bolsillos el impacto de algo, como que se empieza a interesar más y asimismo pues empieza a generar, digamos, Edgar hablaba ahorita y tiene razón, es que la información económica es ladrilluda, ¿no? De por sí. Pero en estos días, el consumo de información económica es impresionante, Edgar. Me imagino que está pasando en los noticieros de televisión, me imagino que en radio. En nuestro portal hemos tenido unos niveles de audiencias históricos, unas réplicas en redes sociales que nunca antes habíamos visto. Y eso que somos de nicho, nosotros le hablamos a un nicho particularmente, pero como que veo un mayor interés en ese sentido. Ahora, yo veía unos espacios de estos suyos charlando con Charles y hablaban otros colegas, yo quisiera diferir un poco con ellos, donde decían que si la tía Rosita no entiende una información, pues hermano, no hagamos eso. Prácticamente fue lo que yo entendí, de pronto entendí mal. Hombre, no puede ser eso cierto. O sea, si la tía Rosita es posible que no entienda que a Colombia le bajen el grado de inversión, pero ese no puede ser una excusa para que esa información sea excluida de un noticiero por su complejidad. Hermano, es que es posible que si nos bajan el grado de inversión, el crédito de la tía Rosita se vea impactado o el empleo del hijo de la tía Rosita, de mi primo. En fin, entonces, por su complejidad, no se debe excluir de un medio de comunicación o de un noticiero
una información. Ahora, y ahí está la tarea de los periodistas económicos, tratar de aterrizar esa información para que la gente lo entienda. Y ese es uno de los mayores retos. Yo creo que Edgar, Rodrigo, están de acuerdo conmigo, dependiendo de las audiencias a las que ustedes están hablando, pero es como una cosa tan espesa que nos toca a todos, la aterrizamos, la traducimos, la volvemos en lenguaje terrícola. Ese es uno de los mayores retos. Mire, yo en DataIFX fácilmente puedo decir, el gobierno nacional emitió un título de deuda pública TES denominado en VR, la tasa de corte fue de 10%, simplemente un ejemplo, y el título fue sobredemandado 2 veces y tendrá un vencimiento en 10 años, ¿sí? Yo divinamente lo puedo hablar así en DataFX porque mi audiencia me lo entiende, pero si estoy en otro medio de comunicación, esa es la tarea y es lo que la formación tiene que llevarlo a uno a eso, de traducir eso. Entonces uno puede decir eso mismo, pero diciendo, oiga, el gobierno nacional salió hoy a pedir plata prestada. Necesitaba 500.000 millones de pesos para sus cosas. Resulta que al mercado donde fue a pedir plata prestada, digamos, les pareció interesante hacerle el préstamo al gobierno nacional porque creen que es buena paga, inclusive querían prestarle mucho más, 1 billón de pesos. El gobierno aceptó solo 500.000 millones de pesos, tiene que pagar una tasa de interés por 10 años del 10% y en el 2030 tiene que devolver esa plata. De pronto la gente me entiende un poco más, en lo mismo que dije técnicamente, un poco más aterrizado. De pronto muchos no me entiendan, pero bueno, en fin, esa era la idea. Entonces, la información es importante porque es importante y no se tiene que excluir, y la tarea de los periodistas económicos también, dependiendo del medio, es tratar de aterrizar todos esos conceptos. Bien, Osvaldo Peña, ¿cree usted que se está haciendo un buen periodismo económico en Colombia, en todos los medios, prensa escrita, radio y televisión? ¿O qué hace falta para hacer, desde su punto de vista, un mejor periodismo económico? No, yo creo que sí se hace un buen periodismo económico desde hace varios años, varias décadas, diría yo, por lo menos 20 o 30. Sin lugar a dudas se hace un buen periodismo y además se ha venido todavía especializando más en el periodismo económico, ¿no? Entonces, usted en el tema del periodismo económico encuentra a los periodistas que conocen muy bien el tema de las bolsas de valores, el tema de los impuestos, el tema del sector financiero. Es que ya dentro del periodismo económico también hay subdivisiones, y son muchas, que apuntan a que cada vez más se profundiza en la información y cada vez más la gente también tiene una cultura más alrededor de los temas económicos. Finalmente, nuestro modelo de desarrollo está soportado en el tener y no en el ser, y eso lo obliga a usted a sobrevivir en este mundo del tener, a entender las cifras, a entender cómo es que se mueve la economía, cómo es que se mueven los países, cómo es que es el desempeño de un banco, cómo es que es el desempeño en general de un sistema tributario, y la gente, sí, mal que bien, pues ha mejorado también sus conocimientos alrededor de los temas básicos de la economía, y lo que tenemos que hacer los periodistas es seguir profundizando, seguir especializándonos y ojalá seguir contrastando muchos temas que todavía cuesta trabajo entenderlos porque son complejos, y entonces a nivel de medios de comunicación, los periodistas pues somos víctimas de goles que nos hacen a veces las fuentes, contándonos unas cosas que uno ve que en la práctica son diferentes, y eso es lo que hay que tratar de comunicarle a la gente, tratar de explicarle cómo aquellas decisiones de gobierno, que a veces son muy complicadas en los decretos, en la práctica pues pueden ser más sencillas si se saben manejar. Por ejemplo, esto del subsidio al desempleo. Me parece que el esfuerzo ha sido grande en los últimos años y sigue habiendo mucho espacio para que los periodistas económicos sigan especializándose en cada una de las ramas y en cada una de las funciones que tiene la fuente. Bien, Osvaldo, y todo, se nos está acabando el tiempo, pero me queda campo para una última pregunta, que ha sido un debate entre algunos periodistas económicos y entre personas ajenas al periodismo económico. Algunos dicen, deberían ser los economistas que hagan el periodismo económico. Otros dicen, no, deben ser los periodistas que se especialicen en economía. Muy breves, por favor, su respuesta y su opinión, Rodrigo Torres. Bueno, claramente tenemos una desventaja si no cumplimos con todo lo que hemos dicho en esta charla: capacitación, conocimiento y experiencia. Y en eso, claramente, si hay un economista que escribe muy bien, tenemos años luz de desventaja, pero eso está en la capacidad del periodista de adaptarse, de aprender y de aplicar el conocimiento que trae desde tiempo atrás, desde la universidad, la especialización, la maestría o lo que sea, para transmitir el conocimiento. Y es mucho más importante porque uno sabe manejar mucho mejor las audiencias, conoce mejor
cómo decir las cosas, cómo llegarle a la gente, mientras que el economista puede quedarse como en la estratosfera de lo que puede ser esa información, como lo explicaba Víctor, una subasta de test VR, pues bueno, eso no lo entenderá muy fácil la gente, y ese es el papel que tenemos importante, replicar la información para que todos podamos tener un poquito de ese conocimiento y poder, digamos, democratizar, como lo decía hace un rato, la información y que todos tengamos, seamos parte de ese beneficio económico. Bien, Edgar Leyton, su opinión. Esto pasa no solo entre periodistas económicos, sino también entre periodistas relativamente judiciales. Vemos, por ejemplo, un fallo, una sentencia. Hay sentencias muy lindas. Rodrigo, que trabajó en temas de orden público, también lo pudo ver, sentencias de temas penales, donde usted en una sentencia lee una novela y es fabuloso leerla, pero es que lo resumen en 90 páginas, un abogado. En economía, vemos unos informes excelentes que los resumen en 40 páginas. El periodista coge esas 40 páginas y lo vuelve una página, lo convierte 40 segundos. Esa capacidad de abstracción, de buscar lo que realmente le impacta a todo el mundo, bien sea especialista o bien sea ama de casa, eso solo lo logra el periodista. Y lo digo con conocimiento de causa. Trabajé en una empresa editorial jurídica y los abogados escribían y resumían muy bien, como les digo, en 60 páginas, pero el periodista tenía que sacar esas 60 y botarlo en una. Y he trabajado con economistas en varios medios de comunicación y hacen unas estructuras muy buenas, unas muy buenas bases de datos que difícilmente entienden los periodistas, pero el resumen de ellos es muy técnico y no lo entiende nadie. O bueno, lo entienden muy pocas personas. Hay muy buenos economistas, claro, pero el trabajo nuestro es sacarle el full, sacar la frase para que lo entienda todo el mundo. Bien, vamos con Víctor Grosso. Carlos, bueno, digamos, ahí hay un debate, pero no solo con el periodismo económico, sino como todo para todo el periodismo como tal. Si es mejor tener una profesión distinta y después si usted, digamos, siente gusto por los medios de comunicación e informarlo, si usted después como que aprende algunas prácticas de periodismo. Ese es un gran debate. Yo sí, pues para no meterme ahí, y eso daría para otro programa, sí les recomendaría mucho a los periodistas económicos capacitarse muy bien, porque va a haber una gran competencia. De hecho, yo no sé ni por qué terminé, la vida da muchas vueltas, yo no soy periodista, yo soy ingeniero de sistemas y entré a trabajar a Data IFX, que Data IFX es una empresa que presta servicios de desarrollo, soluciones de desarrollo de software al servicio, al sistema financiero, pero terminamos por las vueltas de la vida, digamos, metidos en este cuento de la comunicación. Y pues siempre he tenido un apasionamiento por los números y las matemáticas y eso me ha facilitado, creo, algunas cosas. Pero sí me ha dado muy duro lo otro, lo que tiene el periodista y es lo que puede fortalecer. Lo que habla Edgar, esa capacidad de extracción, la inquietud, el preguntar, no tragarse todo entero. Y por eso yo trato mucho de relacionarme con Rodrigo, Edgar y con todos los colegas para aprender mucho de ellos. Yo creo que hemos tenido una gran amistad durante todos estos años porque así ustedes no lo crean, nosotros trabajamos de lunes a viernes, pero nos vemos sábados y domingos estudiando múltiples capacitaciones de absolutamente todas las fuentes con ese deseo de aprender y con ese deseo de comunicar. Y eso no nos lo paga nadie. Eso no nos lo paga nadie. Perdemos, bueno, no sé si perdemos, pero digamos, estamos ocupando tiempo que podríamos tener con nuestros familiares capacitándonos. Con Edgar tuvimos una capacitación muy interesante arrancando este año. Con Rodrigo, años enteros yendo a las capacitaciones del Banco de la República. En fin, ahorita cuelgo y tengo una capacitación del mercado de gas en Colombia. Y es eso, digamos, es muy competido, hay que ser muy juiciosos, hay que ser muy disciplinados, hay mucha competencia, pero digamos, el periodista como tal tiene unos atributos muy interesantes que de pronto, creo yo, a la hora de informar otras profesiones, para otras profesiones puede ser más difícil. Bien, Víctor, gracias. Cerramos con la misma opinión de Osvaldo, por favor, muy breve, Osvaldo. Sí, para mí es válido las dos figuras, periodistas que profundizan en temas de economía y se vuelven periodistas económicos muy buenos, o economistas que se vuelven periodistas y también hacen su trabajo muy bien. Creo que la vida periodística de los últimos 20, 30 años me ha enseñado que hay muy buenas Lo estamos perdiendo.
Creo que lo estamos perdiendo, ¿cierto? Sí. Sí, está un poco cortado. Yo no lo escucho. Bien, yo creo que lo perdimos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Fortalecidos en lo económico, los económicos. Víctor, gracias a todos. Edgar, ¿me está escuchando? Fortalecidos en lo No. periodístico. No. Muchachos, muchas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Muy amable, Rodrigo. Aporte. A ustedes, gracias. Muchas Saludos gracias. a todos, espero verlos pronto. Muchas Cuando esto gracias a pase. todos y Cuando todo esto pase. Entonces, muy amable a todos por la visita. Temas interesantes. Chao, chao a todos en Charlando con Charles. Con la Chao, sensibilidad Víctor. social de un Carlos.